Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti también. Encantado de Gracias. hablar contigo. Gracias, igualmente. Qué gusto tenerte aquí con nosotros en esta entrevista de Business Spotlight. Cuéntanos, Paco, cuéntanos de ti, cuéntanos de tu negocio, qué es lo que haces, a qué te dedicas, cómo se llama tu compañía. Bueno, mi nombre es Paco Ramírez Neira, soy de España. Mi compañía es CMB Technology. De hecho, es un grupo de compañías. Nosotros nos dedicamos a la tecnología. Somos SAP Service Partners y operamos entre Estados Unidos, Europa y parcialmente en Latinoamérica. ¿Vale? Excelente. Y cuéntanos, ¿por cuánto tiempo has estado en esta compañía? Hmm. Aproximadamente unos 10 años, pero me sonrío porque soy un hombre que se ha retirado al menos 2 o 3 veces en su vida. Y hace como 10 años, cuando supuse que me estaba retirando por última vez, mi actual socio me llama y me dice: mira, Paco, quiero que seas mi socio, quiero que encaremos este emprendimiento. A lo cual yo dije: pues no, no tengo ganas, estoy retirado, olvídalo. No, pero ha insistido, insistido, insistido y bueno, hemos montado esta compañía que opera en 3 continentes y es razonablemente exitosa. Mm. Qué bien. Eso es algo que mucha gente aspira a tener. Seguramente tienes muchos conocimientos que puedes compartir con nosotros. Con mucho Cuéntanos, gusto. cuéntanos qué tipo de cambios comerciales tuvieron que hacer, si hubieron cambios comerciales que tuvieron que hacer durante esta época de la pandemia que tuvimos. Y también, bueno, más recientemente también han habido otras cosas que han sucedido, ¿no? O sea, en recesión y otros problemas de política, económicos, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de cambios comerciales han tenido que hacer? Eh, lo primero que os voy a decir es que para un hombre de tecnología vinculado a las telecomunicaciones, los medios, el high-tech, Eh, realmente a nosotros la pandemia no nos ha afectado, porque ten en cuenta que yo hago trabajo remoto desde hace por lo menos 20 años, con lo cual eh, os puedo decir que no me sorprendió el tener que trabajar en forma remota, como si tal vez a tu profesión, que es una profesión más vinculada a las relaciones, a los recursos humanos, al coaching, etcétera, tal vez sí. En nuestro caso, siempre hemos trabajado en forma remota o por lo menos por los últimos 20 años. O sea que en ese sentido no nos ha afectado. Si tu pregunta es un poco más comercial, os voy a decir que hasta antes de la pandemia el 30% de nuestros ingresos era simplemente por expense reimbursement. Ujú. Y finalmente, ¿por qué? Porque los clientes adoraban tocarte y mirarte y ver que estuvieses trabajando y no haciendo otras cosas. ¿Vale? Pero con la pandemia entendieron que ese 30% era un dinerillo que iba directamente a su profit. Con lo cual entendieron la mecánica, entendieron los beneficios y hoy por hoy, excepcionalmente, te piden: mira, quiero que te sientes a mi lado, etcétera, etcétera, y que me cargues $10,000 por cada consultor que va a estar on-site al lado mío durante una semana. O sea, lo han entendido con claridad. Ya. Brutalmente, debo decir. ¿Vale? Sí, claro. Sí, y de hecho tienes mucha razón. Yo creo que de la gente que he platicado, con la que he platicado que están en esa industria de tech y de comunicación, los cambios comerciales o los cambios que tuvieron que hacer se relacionaban más en cuanto a cómo mantener y sostener ese periodo de crecimiento que para ellos, al opuesto que otras industrias, para ellos fue un momento de crecimiento, por lo mismo que hubo mucha demanda de que todo el mundo tenía que trabajar remoto,
hay compañías que todavía no estaban digitalizadas, que tuvieron que definitivamente respaldarse en estas compañías que tenían IT services que les proveían el talento y los equipos para poder implementar las soluciones que necesitaban, ¿no? Bueno, mira, tengo una pequeñísima historia para compartir contigo y con el grupo que escuchará esta grabación, que es la siguiente. Cuando empezó la pandemia, varios colegas me han llamado y me han dicho, mira, estamos en un grito porque tenemos que trabajar en forma remota y sabemos que tú hace 20 años que trabajas de esta forma y tú lo sabes hacer y no lo sabemos. Vale. Con lo cual me han pedido, ayúdanos, por Dios santo, ayúdanos a implementar esta modalidad, que para nosotros es magia negra. No Claro. sabemos hacerlo. Así que fue así que empecé a colaborar con un amigo, empecé a colaborar con otro y hasta finalmente generé un curso que está disponible en internet de cómo implementar el trabajo remoto. Un poco casi compartiendo una experiencia personal con quien lo quisiera compartir, sin digamos, ninguna intención comercial per se, ¿vale? Qué bien, seguramente eso le ayudó a mucha gente que, como estabas explicando, que tuvieron ese problema, que nunca habían tenido este tipo de encuentro con lo que es la tecnología de ahora, que ahora ya para todos se ha convertido en algo muy, muy de día a día, ¿no? Que mira, el principal malentendido es que cómo usabas el Zoom o cómo usabas el Microsoft Teams, que eso es un commodity, es algo que te lo puedo enseñar a un niño en 20 minutos, ese no es el punto. El punto es cómo manejas la dinámica de grupo, cómo manejas una reunión de 20 personas en el ambiente virtual, en el ambiente remoto. Y cómo me doy cuenta si tú ahora estás a gusto o estás a disgusto, y cómo me doy cuenta si un colega que hipotéticamente estuviera en este room está en acuerdo o en desacuerdo con algo que estamos diciendo. Y cómo comparte su opinión y cómo refuta lo que tú has dicho o lo que yo he dicho. Esa dinámica no es simple. Claro. Vale. Claro, porque no es lo mismo cuando estás con una persona cara a cara, en persona, a cuando estás en una reunión de Zoom o de Teams o de cualquiera de estas cosas, ¿no? Claro. Y sí, tienes razón. Cuando estás con un grupo, por ejemplo, como estabas diciendo, de 20 personas, es mucho más difícil enfocarte en cada persona que esté, sus reacciones, cómo están, como lo acabas de decir, si les gusta, si no les gusta, si están bien, si están mal, lo que sea. Y mucho más en ambientes multiculturales. Mira, nosotros hacemos delivery global, con lo cual es normal que en cualquiera de estos rooms tengamos americanos, tengamos europeos y tengamos españoles y tengamos alemanes y tengamos indios y tengamos latinoamericanos. Todos con culturas bien distintas y con manera de interactuar bien distintas. Con lo cual, eso te impone un desafío mucho más importante, ¿vale? Claro, sí, entendido. Y cuéntanos, en estos años que has tenido de emprendedor en esta compañía que supuestamente ya te habías retirado, que ya te regresaste, te convencieron a regresar, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje desde que comenzaste? Me voy a tomar el atrevimiento de comentaros algo previo, que es que soy cuarta generación de empresarios. Ah, ok. Y a los 16 años empecé a trabajar en las empresas de mi familia. Pero a los 23 aproximadamente dije, quiero trabajar en corporaciones, en grandes corporaciones. Y abandoné los emprendimientos de la familia, que eran emprendimientos
medianamente interesantes, pero no eran grandes corporaciones, ¿vale? Y trabajé unos 20 años en corporaciones, con muchísima felicidad y con una curva de aprendizaje muy sostenida. Y solamente después me hice emprendedor, no antes. Y mis principales clientes son grandes corporaciones. Y el haber trabajado 20 años para corporaciones me ha habilitado para entender cómo manejarme con una gran corporación. Cómo el departamento A no se habla con el B no se habla con el C tiene buena relación con el A, pero pésima relación con el D. Vale. ¿Cómo manejas un proceso de transformación en una gran corporación? Que no es 2 más 2 igual a 4. Es bastante más complejo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Mira, y esta es mi humilde opinión. Creo que hay 2 tipos de emprendimientos. Aquellos en los cuales tú haces un gran descubrimiento o tienes un servicio súper innovador y per se, digamos, tus clientes o consumidores lo llevan y te hacen exitoso. Y hay otro tipo de emprendimientos que son más dedicados a las corporaciones, que requieren un conocimiento muy específico de cómo manejarse en una corporación. Entonces, yo estoy en este segundo grupo. Estoy en aquellos que han armado un emprendimiento para servir corporaciones desde el conocimiento de las corporaciones y que no es un conocimiento que puedes adquirir en una universidad por buena que ella haya sido. Entendido, definitivamente Yo tienes... desmerezco el conocimiento formal, si me disculpas esta pequeña interrupción. No, para nada, para nada. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que las personas que tienen ese conocimiento de estar en una empresa corporativa traen algo muy diferente al rol de emprendedor, porque ya tienen otro conocimiento. Y un conocimiento que muchos cuando empiezan simplemente con ser emprendedores, no, es muy difícil, como dices tú, no te lo enseñan en la universidad. Desde ya que no. Ya. Desde ya que no. Y entonces, y para ti, entonces, que en toda esta trayectoria, desde que empezaste a los 16 años hasta ahorita, ¿qué considerarías sería un consejo para aquel que esté emprendiendo apenas, esté pensando en, bueno, quiero empezar algo? ¿Qué consejo te darías? Mira, tengo un hijo de 18 años, yo tengo casi 60. Así que voy a hacer de cuenta como que estuviera haciendo un role-playing con mi hijo prácticamente, si me permites el atrevimiento. Claro que sí. Y lo que yo le digo a mi hijo, que es lo que le diría a cualquier emprendedor que hoy esté escuchándonos, le diría, mira, primero, tienes que prepararte. Tienes que prepararte y necesitas conocimiento profesional, conocimiento metodológico, conocimiento que se adquiere en una universidad, ¿vale? Tú puedes reinventar la rueda o el viaje a Marte y hacerte multimillonario. Puedes crear un unicornio muy rápidamente, porque tal vez das con la tecla. Sin embargo, necesitas formarte. 1. 2. Creo que también necesitas tu oferta per se, parafraseando lo que yo mismo decía hace un minuto, más allá de que tu oferta sea novedosa, sorprendente, en materia de producto, de servicio, lo que sea, tú tienes, esa es tu parte, pero tienes que entender la otra parte. Para entender la otra parte, ese es el conocimiento
que os mencionaba sobre el entender las corporaciones, el entender los clientes, el entender la dinámica comercial, el entender la dinámica multicultural. No hay negocios actuales que no los puedas concebir globalmente. Si tu negocio no lo has concebido globalmente, no volará o volará abajo, ¿vale? Entonces, y en aquello que hagas, no importa qué es lo que hagas, trata de ser el mejor. Y esto no es un cliché, ¿vale? Es decir, trata de ser el mejor, trata de hacerlo con dedicación, trata no solamente de prepararte, sino de entender, de hacer empatía con quien tienes enfrente, con quien va a ser tu mercado potencial. Globalización, lo he dicho. Entonces, el mundo no gira para el mismo lado. El mundo para los europeos gira de una forma, para los americanos gira un poco distinto, para los asiáticos es de otra forma, con lo cual no hay una sola manera de pensar las cosas. Entonces, yo lo que veo es que hay mucha gente que dice, mira, yo no me quiero insertar en una organización, en una corporación para recibir órdenes y para ser un empleado de por vida. Entonces luego quiero armar mi propio emprendimiento. Bien, es tu piedra basal para cometer un gran error, para cometer una gran equivocación. Esa no es la piedra basal de un emprendimiento. La piedra basal de un emprendimiento es que tienes la dedicación, que tienes la idea, que tienes el entendimiento, que te has preparado, que pides ayuda, que tienes una mente abierta y global, ¿vale? Ahora, si tu único impulso es que tú no quieras recibir órdenes de un jefe, error. Siempre recibimos órdenes de nuestros clientes, de los bancos, de nuestros abogados, de los abogados de los clientes y más. Siempre recibimos órdenes. Entonces, esto es algo que yo veo con mucha regularidad. Mucha gente que se rehúsa a insertarse en el esquema organizacional de este maravilloso mundo, no busca tener su propio emprendimiento como para ser un cuentapropista y tener su vía paralela. Error. Tú no eres un electrón libre en el espacio. Tú eres un electrón parte de esta comunidad. Y si no puedes ser parte de esta comunidad, serás un pésimo emprendedor. Y perdón que lo diga con mucho énfasis. No, sí, y qué bueno que lo dices porque yo estoy muy de acuerdo contigo, son muy buenos consejos los que nos das, y especialmente, bueno, a mí me gusta especialmente la parte de tener una mente abierta, hay muy poca gente que la tiene realmente abierta y que está dispuesta a escuchar, por lo menos escuchar y poner atención y aprender de de cualquier que sea la situación, ¿no? ¿Y tienes algún dicho o refrán favorito? Bueno, mira, soy español y de Galicia, así que tenemos un dicho que es un poco gracioso, que es: del trabajo se descansa trabajando. Y tú lo puedes ver demasiado simple, desde la simpleza de lo que es mi cultura galega, pero mira, cuando tú te levantas, tienes que chequear tu correo y después tienes que chequear tus bancos y después tienes que capacitarte en alguna nota, en algún newsletter de tu actividad porque tienes que mantenerte actualizado. Y siempre tienes que mantenerte en actividad. Okay. Del trabajo se descansa trabajando. A lo sumo, cambiando de actividad porque te pones a estudiar o porque te pones a hablar con un cliente o porque te pones a hablar con tus empleados, pero digamos,
cultura de esfuerzo, cultura de dedicación. Muy bien. Y dime, hablando de clientes, mencionaste anteriormente que mayormente trabajas con corporaciones, que son obviamente mayores. ¿Tienes algún nicho con el que te especialices? Bueno, mira, nuestra especialidad en la compañía y también por mi otra vida en el mundo corporativo son las empresas de telecomunicaciones, de medios, la high-tech y la fintech. ¿Ok? Así que ese es nuestro nicho. Estamos hablando de compañías que en términos generales, cualquiera de ellas, digamos, tiene una facturación anual de 10 billones de dólares, ¿ok? Como mínimo, ¿vale? Con lo cual, cuando hablo de corporaciones, hablo de grandes corporaciones, con mucha burocracia, Hemos trabajado con corporaciones que operan en 110 países, con 110 culturas distintas, por no decir 111. Pero sí, en mi otra vida, una de las cosas que he hecho, he sido parte de las Naciones Unidas. Y he tenido a mi cargo operaciones en 220 países, con lo cual, ¿qué os puedo decir? Bueno, bienvenido al trabajo global. Claro. Bien. ¿Y qué es lo que más te inspira hoy? El desafío de mantenerme competitivo. Y no me refiero a mantener mi revenue. Me refiero a mantenerme como un profesional competitivo. Que no digan, mira, las ideas de Paco están 10 años atrasadas. Que cuando te sientas con un C-level y intercambias opiniones en un proceso de transformación, que realmente ver en esa mirada, oh, me está diciendo algo interesante, me está diciendo algo que debo considerar. Y eso requiere una continua adaptación, requiere una continua actualización, requiere una fuerte dedicación, requiere mucha empatía, ¿vale? No sé si os hace sentido lo que os comparto. No, sí, completamente de acuerdo. Es importantísimo, siempre decimos, al menos en nuestra compañía, en Action Coach, que el nivel de tu crecimiento va de acuerdo a tu nivel de educación también, educación propia. Mientras más te desarrolles a ti mismo en todas las áreas, no solamente self-development, pero en todas las áreas, mientras más más crecimiento tengas tú, más crecimiento va a tener tu negocio, tu compañía, tu vida en general. Y mente abierta. Y mente abierta. Sí. Y mente abierta porque lo que tú ayer estabas completamente convencida que era correcto, tal vez hoy no lo sea más. ¿Cierto? Okay. La adaptabilidad es clave para eso también. Y en el mercado que te manejas, con la cultura que te manejas, tú eres la mejor. Y cuando cambias de mercado y cuando cambias de cultura, o has retrocedido. Eso es como el famoso diente de sierra. Sí. En la cultura, en el ambiente, en la región que te manejas, subes. Cuando cambias de región, caes. Y ahí empiezas a crecer nuevamente. Es el famoso diente de sierra, ¿vale? Cierto. Muy de acuerdo. Y hablando de los desafíos y del futuro, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Qué desafíos ves en el porvenir para seguir avanzando y creciendo en diferentes áreas y, bueno, inclusivamente también en tu propio negocio? El gran desafío de la humanidad es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiende,
cada vez más aceleradamente, tal vez en los próximos 10 años, tienda a reemplazar muchísimo trabajo lineal y repetitivo. La pregunta del millón es, ¿cómo harás la transformación de toda esa gente que hoy hace trabajo lineal y repetitivo y cómo la reinsertarás en nuevas tareas? No todo el mundo puede dedicarse a programar bots o a programar inteligencia artificial o a ser un especialista en chips. Y justamente quien hace un trabajo lineal y repetitivo no está en estas condiciones. Yo creo que el gran desafío que hoy tiene la humanidad es ver qué es lo que va a hacer con toda esa gente que la inteligencia artificial, os guste o no, hará con la humanidad. Y hará con ese target de trabajadores que hoy hacen trabajo lineal y repetitivo. Creo que ese, y más en tu profesión, Ana Paula, creo que ese es uno de tus grandes desafíos desde tu profesión y desde la mía, desde la tecnología, es encontrar el mejor camino hacia la transformación, ¿vale? Tú desde los recursos humanos probablemente, yo desde los procesos, la estrategia, la transformación, pero creo que ese es un clarísimo desafío que hoy por hoy tenemos. Sí, de acuerdo. Y qué bueno que lo mencionas, porque recién justamente estuve en una charla para coaches de cómo empezar especialmente para los coaches que somos más chapados a la antigua, de cómo empezar a hacer esos cambios para AI y Metaverse y todo lo que viene por ahí, que muchos, ¿sabes? Ponen los frenos porque es algo nuevo, es algo diferente, es algo de, bueno, ¿y cómo le voy a hacer y cómo le dará? Pero es muy interesante y tiene mucho que ver también con lo que estás diciendo. ¿Qué va a pasar con la gente que no se puede adaptar y si no se puede adaptar, qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su rol en la sociedad? Mira, yo soy un capitalista. Sin embargo, no soy un capitalista compulsivo, soy un capitalista moderado. Con lo cual, si tú te paras en la parte superior de la pirámide, puedes decir, mira, yo invierto un par de millones y me saco 100 empleados de encima. Y punto. Creo que es un análisis parcialmente correcto. Parcialmente. Sin embargo, en esas 100 personas que has desvinculado, tenía personas muy valiosas. Entonces, creo que como equipo de trabajo, como equipo de profesionales, como comunidad de profesionales, ese es el término más adecuado, creo que comunidad de profesionales debemos encontrar una fórmula balanceada para A, no quedarnos en el pasado y progresar, transformarnos, pero B, también tenemos que acompañar la transformación de las personas, no solamente la transformación de los procesos. Y yo creo que como comunidad de profesionales, ese es nuestro desafío, al menos en los próximos 10 años. Sí, definitivamente es algo en lo que nos tenemos que enfocar un poco más y de hecho ya se está empezando a hacer, todavía muy en sus tempranas etapas, pero al menos ya hay gente que está consciente de eso y que está tratando de encontrar las maneras mejores para poder solucionar eso, porque eso de que viene, viene. Es nada más como qué tan rápido venga y cómo nos vamos a adaptar para eso. Mira, eso es como la ley de la gravedad. Si sueltas la manzana, caerá. No es puede ser que caiga, caerá. Exacto, exacto, exacto. Lo único que puedes hacer es ver cómo amortiguar esa caída. Y esa es la responsabilidad social empresaria que creo que tenemos como comunidad de profesionales. Sí, estoy muy bien, palabras muy sabias. Y déjame, te hago una última preguntita, Paco. Si volvieras a empezar este negocio que ya llevas 10 añitos,
¿qué harías diferente? La situación es que he transformado muchísimo el negocio en estos últimos 10 años. Con lo cual, no puedo decir que estoy operando este negocio de igual forma en los últimos 10 años. Vale, empezamos como un negocio muchísimo más masivo y hoy estamos como un negocio más boutique, más especializado. Y debo decir esto sin vanidad, que la estabilidad financiera también nos permite elegir en qué queremos participar y en qué no. Y si hay algo que no nos es grato, no lo hacemos. Entonces, cuando tú fijas un objetivo estratégico, cuando tú tienes una visión, cuando tú tienes una misión, cuando tú tienes un conjunto de valores, tal vez en tus orígenes violas un poco esos valores porque tienes que sobrevivir. A mi edad y situación financiera, no necesitas violar los valores. Puedes atenerte mucho más a los valores, ¿vale? Entonces yo creo que he hecho esos cambios. Y el cambio es ese. Al principio uno debe estar abierto a cosas que tal vez no debería hacer. Hoy por hoy, y en la medida que tu negocio es más estable, tu estabilidad es mayor, debes atenerte más a los valores. No sé si estoy respondiendo exactamente tu pregunta, pero esa transformación ha sucedido a lo largo de los 10 años. ¿Has tenido que cambiar alguno de tus valores desde el principio a ahora o has mantenido los mismos valores? No, he tenido que cambiar algunos. He tenido que cambiar algunos. Por ejemplo, he tenido que ser más flexible. Claramente. Si me hubieras hecho esta entrevista hace 10 años, te habría dicho, mira, nosotros hacemos las cosas de esta forma. A mi forma o a ninguna otra. Hoy me siento y digo, mira, Ana Paula, cuéntame cuáles son tus expectativas, tratemos de encontrar un punto medio. Hoy me encuentro en una posición más negociadora. O sea, el valor de la flexibilidad se ha ganado. Sí. Excelente. Pues muchas gracias, Paco. Qué gusto haber hablado contigo esta tarde. Sí, porque ya son las tardes, ya aquí en Miami al menos. Vale. Me dio mucho gusto conocerte, hablar contigo y conocer un poquito más de tu trayectoria, especialmente en los últimos 10 años. Y espero estar en contacto contigo dentro de poco tiempo. Te mandaré las ligas para que las tengas y las puedas compartir también con tu gente, pues. Vale, vale. Os agradezco muchísimo. Para mí también ha sido un placer y quedo a tus atentas órdenes. Gracias, Paco. Y cualquier cosa también incluiré tu información en caso de que algunos de nuestros videntes te quieran contactar. Vale. Un gusto. Cuídate. Mucho gusto, Paco.